El abogado Henry Gualón, analista político. Buen día, bienvenido a Punto de Orden. Toda elección es una apuesta que hay que asumir en serio, Henry. ¿Qué se juega el Ecuador en las próximas elecciones? Javier, buenos días, Pocho, Carlos, buenos días, todos los que nos siguen por Radio Centro. Y Vito te veo, Canal 15 en TV Cable, Canal 709 High Definition. Mire, por la salud democrática del país, por las angustias que tiene el pueblo y también por las esperanzas, yo considero que está en juego que la honestidad, que la responsabilidad y que la racionalidad sean reivindicadas. Yo comprendo que en la campaña puede haber siempre dimes, diretes, juegos pirotécnicos, todo lo que usted quiera, pero las elecciones y las candidaturas no son un sainete. Pese a que es una elección seccional, donde parecería que los temas de fondo no están involucrados, sí lo están, porque las elecciones para prefecturas, para municipios, para concejales, etcétera, es lo más cercano que puede tener el ciudadano. Muchas veces la decisión o la omisión que puede tener un funcionario local es más directo el perjuicio o el beneficio que puede tener inclusive hasta un presidente de la República. Esto pasa en todas las democracias del mundo, ¿no? Así que este tema hay que afrontarlo con muchísima seriedad. Esto no es una jugarreta cualquiera. Tenemos un problema de seguridad grave que sin perjuicio que es competencia de los gobiernos centrales, del Estado central, se requiere, por ejemplo, una articulación en aras de la racionalidad, ¿ya? Así que creo que es el momento de que tenemos que inclusive serenarnos, más allá de la disputa politiquera para algunos, para poder enfrentar de la mejor manera ese desafío que tenemos el 5 de febrero. Henry, ¿cómo viste el debate ayer para prefectos? Entremos un poco a las elecciones seccionales. Ayer se desarrollaron los debates para la prefectura, el próximo fin de semana para la alcaldía. Ayer se desarrollaron en 2 tandas, preliminar y de fondo, hablemos así, un par de debates. ¿Cómo los viste? Primero, un ejercicio necesario. Qué lástima que se tuvo que hacerlo por obligación legal. Esa fue una de las últimas reformas al Código de la democracia. No nació de la voluntad o de la cultura política de quienes hacen el quehacer público. Lamentable, pero bueno, no deja de ser un ejercicio difícil por la forma en que se hace, pese a que los dividieron a los 13 candidatos. La lógica en todas partes del mundo es que haya 20 y pico candidatos en las primarias, ¿no? De todos los partidos. Ahí tú vas, se va limpiando hasta que llegan las 2 grandes posturas, y en los debates no solamente es una pregunta y repregunta, sino que siguen debatiendo y enfrentándose en el mundo de las ideas. Entonces, saludo el ejercicio como tal. Veo algo que ya es repetitivo, básicamente en el tema de las prefecturas, y esto a nivel del país, ¿no? Muy pocas personas tienen claro el tema de las competencias de la prefectura. Más allá que sabemos que es medio una entelequia lo que es las prefecturas, tanto así que chocan con también esa cuestión indeterminada que no se va a dar nunca, que está en la Constitución, llamada gobiernos regionales. Pero veo que ahí patinaban en algunos temas. Hubo poco momento para un choque de posiciones, como debe ser una campaña política que la gente pueda contrastar. Me preocupa el tema de no tener claro lo que es la articulación en seguridad por la regulación de seguridad. Yo cuando escuché eso sí me hizo bastante ruido. Así que bueno, pero en todo caso los ciudadanos ya tienen una prueba más para ir calentando motores, para ir viendo quienes tenían hasta dificultad de poderse expresar, ¿no? La política ha sido tan rebajada, tan degradada, por así decir, que uno ve que hay personas que tienen dificultad para expresar lo que ellos creen que es lo correcto. Eso sí me preocupa. Pero ahí es un ejercicio que hay que saludarlo. Henry, en ese ejercicio también me dio la impresión de que no tienen claro, ni tampoco algunos candidatos, la dimensión del presupuesto de la prefectura, que es sustancialmente más bajo el presupuesto de la prefectura, por ejemplo, del Guayas, que el presupuesto de la municipalidad de Guayaquil, aunque parezca increíble, ¿no? ¿Sabes por qué, Carlos? Eso. Buena apreciación. Porque la Constitución de Montecristi, la del 2008, creó una ficción. La ficción es que el prefecto es más que los alcaldes, lo cual es falso. No en vano, a lo largo del resto de la democracia, todos los prefectos de Pichincha y de Guayas han querido ser alcalde de Quito, Guayaquil. Peor con ese diseño erróneo que tiene de haber convertido a los alcaldes en legisladores provinciales para que se reúnan una vez al mes,
cuando ellos son ejecutivos, son administradores de su localidad, pero por esta ficción se transforman en asambleístas provinciales una vez al mes. Ya no existe la figura, te acordarás, Pocho, consejeros provinciales o legisladores provinciales, que es exactamente lo mismo, que son sinónimos. Entonces, hay este cuento que creen, inclusive hasta estéticamente está mal puesto, ponen un prefecto adelante y los ponen en una galería los alcaldes. Entonces, la gente cree que son más importantes, lo cual es absolutamente falso. Pero como que jerárquicamente, como que son más, hablando en términos militares, como que son más antiguos, y así no es. Es interesante también cuando analizamos, y vamos a hilar un poco fino ahí, cuando analizamos la estructura de los municipios o las prefecturas, pero voy a hablar ahora del municipio, es un gobierno parlamentario. Hay muchísimos actos del alcalde que no lo puede hacer sin la autorización de consejo. Es decir, no es como el presidente de la República, que el presidente es muy libre y no necesita pedir a la asamblea casi nada. En los consejos municipales, muchos actos de los alcaldes tienen que ser autorizados por el consejo. Es decir, el consejo no solamente legisla, sino también gobierna, porque hay muchos actos que necesitan aprobación de consejo, y eso implica pues que se vuelve mucho más importante en la vida diaria de los municipios el consejo cantonal. Y es por eso que también hay que reflexionar de: si yo voto por un candidato, pues tengo que además ayudarlo a que el equipo que llegue, pues vaya a ser un equipo que no le ponga obstáculos, porque, insisto, se necesita muchísimo del consejo en la administración municipal. Que lo ayude, pero que tampoco sea adorno, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Porque también fiscaliza. Exacto. Entonces, las ciudades son como un gobierno, y un gobierno tiene un ejecutivo, que es un alcalde, una alcaldesa, y tiene un legislativo, tiene unos asambleístas, tiene unos diputados, unos congresistas que se llaman concejales, que la gente cree que tienen que ir a trabajar una vez a la semana a las 12 del día. Están más perdidos ellos y los que piensan eso que los hijos del INVER. Y como muy bien ha señalado, todo es igualito. Inclusive las ordenanzas que tienen un trámite de ley pueden ser vetadas por el alcalde o pueden ser sancionadas igualito, sino que usualmente no ha sucedido. Inclusive los presupuestos se aprueban casi con una técnica parlamentaria. Solo el alcalde tiene iniciativa, por ejemplo, de subir o bajar tasas a toda la parte tributaria, muy parecida a la de un presidente de la República. Y ya que estamos citando estos ejemplos históricos, antes era mucho peor. Hasta el año 2010, que entra en vigencia el código COTAD, que es el código que rige a todos los gobiernos locales, las propiedades horizontales, las expropiaciones, los permisos para urbanizaciones, las parcelaciones, las divisiones, las fusiones, las obras pasaban por el legislativo. Es como que si el presidente de la República tuviera que pedirle permiso al Congreso, claro, a la Asamblea para hacer una obra. No tiene lógica. Eso se fue ya aclarando, porque por eso es que hasta los habeas corpus en un momento pasaban por la alcaldía. Pasó a la justicia. Por eso no es el año 92 donde se puso orden en la ciudad de Guayaquil, pero hasta antes del 92 muchas ciudades, Guayaquil incluida, estaba parcelada políticamente. Entonces los concejales eran dueños de direcciones, dueños de áreas, por así decir. Eso ya no existe, y ojalá que no exista nunca por un tema cultural, pero la ley quedó claramente definida, este margen de competencia, que sería bueno que lo sepan, porque muchas veces veo que algunos concejales andan ofreciendo obras. Los concejales, al igual que los diputados, no pueden hacer obras, más allá que hace muchos años daban 200 millones de sucres para el libre albedrío de designación de los legisladores. Era legal. Así es. Parte valga la aclaración. Ahora lo que los concejales tienen que hacer como contrapeso de la administración, y más si es que están en la misma línea del alcalde o la alcaldesa, es velar por la prosecución. Es decir, porque eso llegue, porque son unos representantes. Ellos son los verdaderos representantes ciudadanos. Ellos son los verdaderos delegados de la ciudadanía. Ellos son los verdaderos consejeros de participación, porque la democracia es participación o no es democracia, no es que es un nivel distinto a la representativa. Entonces ellos tienen que velar y seguir a los directores, reclamar en el Consejo Municipal qué pasa con el cumplimiento de esta obra, de este servicio. Esa es la razón de ser. Todo esto pues en papeles, ¿no? Hay que ver cómo se lo aterriza en la práctica. Henry, volviendo al debate o a los debates de ayer para la prefectura del Guayas, nos concentramos en la prefectura del Guayas porque hubo debates en todo el país, pero obviamente aquí en Guayaquil, en San Borondón, vimos prácticamente de manera exclusiva los debates en el Guayas. Aprovechando que en este momento no estás participando como activista político partidista, sino más bien como analista, y lo haces muy bien,
A tu criterio, ¿quiénes destacaron ayer? ¿Quiénes se quedaron? ¿De quiénes esperabas más en los debates, tanto en el primer grupo como en el segundo grupo? No lo vi totalmente. Por eso es que te preciso mi preocupación sobre el tema del régimen de competencias, que veo que no lo tenían lo suficientemente claro. Veo que subsiste el tema de la preocupación válida medioambiental, que está descentralizada desde hace muchísimos años a favor de los municipios, y cuando son en alzada a las prefecturas con relación al mismo órgano, que en este caso es las municipalidades. El tema de las estrategias de contestar o no contestar, obviamente eso ya obedece a un diagrama plenamente preestablecido, ¿no? No sé si eso le beneficia o no al tema de los distintos candidatos que existieron en su momento. Pero creo que esto, insisto, esto para mí es un calentamiento. Parte de este tema es que mucha gente que no es conocida para nada se pone a competir con los que en verdad están en la recta final. Eso también puede generar como una distorsión. Uno, entre el principio de participación en igualdad de condiciones, pero también están sometidos los que están más adelante o la que está más adelante a que te den con todo. Entonces te estás enfrentando a todo el mundo y no logras desarrollar todas las ideas. Creo que solamente al final se estuvo tratando mucho en la parte que estuvo la actual prefecta, el tema de la draga, faltó un poco más de desarrollo de parte y de parte, ¿no? Porque tú más que nadie que eres un comunicador y político, sabes que en televisión los segundos valen oro y tú tienes que ir con unas... ¿cómo es que le llaman? Unos bullets ya medios preestablecidos. Si es con rima, mejor, y ahí te pierdes porque no hay mucho tiempo como un debate como el que vimos de Borja Febres Cordero, en que es mucho más sostenido. Face to face. Réplica contra réplica y te vas como es en Estados Unidos. Aquí tienes que dejar claro lo que hizo Gushmer, por ejemplo, con Vanegas, lo que hizo Vanegas. Todo eso está pues totalmente armado, pues, tú comprenderás, ¿no? Porque son instantes, sabiendo que la gente empeora esa hora y peor ese día, y medio mundo que está manejando y que regresa y que va al cine y que va a ver otras cosas, tienes que dejar más la superficialidad, con la cual yo no estoy de acuerdo, ¿me explico? Que el tema del contenido. Como lo hizo Lazo con el Andrés no mientras otra vez, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que fue una vez y de ahí se fue el contenido. Siempre hay que hacer eso, pero es uno e irte al contenido. Es lo que está pasando en la campaña, Pocho. Yo no digo que no exista todas estas cuestiones inusuales. Mira, Clinton también tocó el saxofón en el año 92, pero tocó el saxofón, pues no pasó 30 días tocando el saxofón. Así es. Yo entiendo que hay un momento que tú tienes que atrapar al electorado, pero tú no puedes sacrificar el contenido por el relajillo, pues, ¿no? Así es. Y eso es lo que desgraciadamente pasa en nuestro país, que se cree que a través de las redes sociales solamente se hace campaña y solamente para llamar la atención y no para proponer las cosas que verdaderamente son de fondo. Me parece que el ejemplo que estás poniendo de Clinton es absolutamente exacto. En ese sentido, y cambiando un poquito de tema, pero dentro del mismo proceso electoral, ¿estaría funcionando, Henry, la estrategia del gobierno en el sentido de haber vinculado la consulta popular, identificándose obviamente el gobierno con el sí, en el proceso electoral de dignidades excepcionales? La atención completa de los actores políticos se va a las elecciones y queda a un lado el tema de la consulta. Eso hasta el momento no ha permitido al sector político opositor declararle la guerra a la consulta. Y por tanto, el gobierno siente ese alivio, ¿no? De que aquello que propone no tiene que enfrentarlo de una manera muy cruda o muy dura, porque los actores políticos están dedicados a otra cosa. Muy bien, Pocho. Yo quisiera pensar en el deber ser, que no necesariamente es el ser. Que el llamamiento a la consulta obedece a ser consecuentes con un ofrecimiento de campaña y cumplirlo. Bastante demorado porque quienes votamos pensábamos que iba a ser casi al inicio del gobierno. Quisiera pensar eso, pero si no es así, acojo tu tesis, que es lo que mucha gente dice, que es una estrategia gubernamental para tener algo en que lo pone en la picota electoral sin necesidad de recibir el balazo o la derrota que pudiera, estamos especulando, a nivel electoral el oficialismo, es decir, el partido de gobierno. Te pone en la arena política en unas circunstancias que es debatible, que puedes ganar o perder, pero estás en el fragor de la lucha y no en un tema seccional donde casi siempre, no siempre, a quienes hacen política general, nacional, no les va tan bien en lo local. Y a los que gritan en lo local,
casi nunca les va bien en lo nacional. No se da cuenta que es una fórmula casi aritmética, por más que algunos quieren cuentear con otras cosas. Entonces, hay mucho lo que tú estás contando ahí. Porque en parte vivimos en dos países. Electoralmente vivimos en dos países. No, y son dos estrategias, dos candidaturas. Que finalmente, si tienes la derrota y ganas la consulta, tienes algo esa que decir. noche sales a decir gané la consulta. Y también la consulta te da paso a tener más espacios de hacer campaña para tus candidatos. Exactamente. Entonces, y viceversa, los que no tienen discurso absolutamente de nada, que no les interesa nada, que lo que les interesa es gobernar el metro cuadrado y que no los toquen, se sienten cómodos en cierta elección seccional y no de carácter general. Ahora bien, dentro de eso tú has tomado un tema que yo lo quiero recoger. Ese guante no lo puedo dejar así nomás. Sin perjuicio que es una obligación de los candidatos decir cuáles son sus propuestas, en este caso a nivel local, los líderes y los candidatos no pueden hacer abstracción de que tienen que opinar a favor de la consulta. Digan sí o no, de forma razonada, pero si ejercen un liderazgo local, provincial y algunos quieren ser candidatos en el 2025, tienen que decir lo que piensan, porque son líderes de opinión, son líderes políticos. Entonces no puedes esconderte el tema de la consulta llegando al simplismo, es que como la convoca el gobierno o dice sí por el sí o el no por el no. Tienes que darle luces a los ciudadanos. Entonces también es una manera también de comprometerlos en temas interesantes, como hemos conversado, pudieron haber sido mucho más profundos e interesantes, pero ya sabemos que eso tenía otro nivel de participación, otro nivel de control, eran reformas, etcétera. Así que coincido con esa visión que has planteado, más allá que pongo el primer término que a lo mejor todo obedece también a que ellos se comprometieron a hacer una consulta. También se comprometieron otras cosas y bueno, un poco demorada, pero ahí está. Y otra cosa, no nos sorprendamos. En todas partes del mundo, las elecciones, tanto generales o intermedias, como le llaman en Estados Unidos, o acá seccionales, siempre han servido para poner muchas consultas nacionales, locales, sobre ordenanzas, sobre políticas públicas, de todo orden. Siempre las elecciones se aprovechan para hacer estos ejercicios de democracia directa, donde el pueblo consigna su voto para un cambio de carácter legal. Estamos conversando con Henry Cucalón aquí en 101.3 y en Vito Te Veo. Henry, ¿cuán creíble resulta para ti la tesis de que el crimen organizado ha penetrado ciertas organizaciones políticas? Vi con mucha preocupación en la denuncia que ha presentado el asambleísta Villavicencio. Sería terrible y por eso la Fiscalía tiene de oficio, más allá que hay una denuncia, ponerse a investigar, porque las garras del crimen organizado y del narcotráfico, es decir, las cosas como son, no solamente que intervengan por persona directa como candidatos, sino el flujo de los recursos para que después generan esos compromisos, ya sea para lavar o para buscar impunidad, sería un golpe mortal ya para un debilitado sistema político ecuatoriano. Eso es lo que sucedió en la hermana República de Colombia y en México, y no lo podemos permitir que del hecho aislado, porque ya nos acordamos de la época de los Tejada y compañía, ustedes se acuerdan, ¿no? Claro. En los 80, no puede ser que esto se vuelva lo común. Desde el proceso 8000 en Colombia, ustedes se acordarán, entre el tema de la denuncia contra el presidente Samper por parte del cartel de Cali, no va a ser que ese va a ser el pan nuestro de todos los días en el ECOR. Eso no lo podemos permitir. Y yo le voy a añadir algo más. Primero, y esto va concatenado con una de las partes más importantes de la consulta, que es la pregunta 1, que en mi criterio yo voy a apoyar, porque es una herramienta, no la solución per se, pero es una herramienta, un instrumento disuasivo, entre otras cosas, que sumado a una diversidad de políticas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, puede ayudar a enfrentar al crimen organizado. Eso como un mensaje, porque usted sabe algo, ¿no? Aparte de las normas, si algo que une a la gente y que es más fuerte que las normas, es el mensaje, mostrar unidad, por lo menos unidad en la seguridad. Y la campaña nos tiene que alertar no solamente la penetración del dinero sucio del crimen organizado y narcotráfico, sino que también la autoridad electoral tiene que estar más pilas que nunca. Y peor con el precedente del caso Sobornos, llamado Arroz Verde. Los contratistas públicos, pues, los contratistas públicos no pueden dar ni un centavo a las campañas políticas. Eso está prohibido desde el año 1979, pero ya los pescaron, hay sentencia, 8 años, por favor aprendan las lecciones, si no la aprenden de moto propio, aprendan con los que están presos en la Tacunga, pero se aprenden la lección. Entonces, que es importante todo esto articularlo, porque ahí hay un conflicto grave de intereses. Uno,
de criminales confesos y otros de aspirantes a criminales. Ahora, ¿cómo se puede entrar a esta investigación y sobre todo a una acción más directa, Henry? Porque por primera vez desde que yo recuerdo, desde que hay campañas electorales, hay ya puntualizaciones de candidatos vinculados con el narcotráfico. Antes no había. Había sospechas o leyendas urbanas. O por lo menos nadie lo decía. Ahora ha salido un titular de un poder público como es la Asamblea, hablo de Fernando Villavicencio, a puntualizar algunos nombres. Hoy día lo escuché en Ecuavisa, hablaba de un candidato en Manta, hablaba de candidatos en otros cantones. ¿Para qué? No se refirió a ninguna candidatura en Guayas, ni de Cantón de Guayas, ni de la provincia del Guayas, pero sí de otros lados. Pero también sabemos, Henry, que los candidatos una vez inscritos, y más aún en campaña electoral, gozan de inmunidad. En ese sentido, ¿cómo podría la Fiscalía entrar? ¿Cómo podría también distraer? Porque también el candidato puede decir, me están acusando para distraerme de mi campaña y obviamente ponerme en un plano perjudicial en relación a otros candidatos. En la última entrevista al presidente de la República, el presidente dijo, así haya pruebas en este momento, no se pudiera hacer nada con algún candidato. Bueno, dos cosas. La sospecha que siempre se ha tenido de que plata sucia ha entrado a las campañas de forma genérica, a las arcas de las campañas, donde hay de todo, donde siempre buscan el vuelto también, que es una forma de vida para algunos. Entonces, hemos pasado a que ya el candidato es el representante del crimen organizado y que él tiene supuestamente ese apoyo directo. Ya no es las arcas de los partidos, que al igual que el crimen organizado también ha habido de contratistas y de los Odebrecht desde hace mucho tiempo, por poner un ejemplo. Pues bien, eso es lo que la Fiscalía tiene que investigar, sin perjuicio de que el Código de la Democracia siempre ha sido muy claro acerca de las sanciones que no son penales, sino electorales, hasta por reportes no dados de financiamiento electoral. Y la Fiscalía, que sí tiene la capacidad, tiene la fuerza legal, comenzar la investigación. Con lo que dice Carlos, ¿hasta qué punto? No solamente en este tema, sino los que tienen también procesos, el tema de esta inmunidad momentánea que tienen los candidatos ha servido como un blindaje para meterse sabiendo que no vas a ganar, para ganar oxígeno, me explico, y que no te pase nada en una acusación, peor en un país donde se escriben decenas de miles de candidatos sabiendo que no vas a ganar y que inclusive tienen que darle publicidad y comunicación y espacios absolutamente a todos. Y aquí viene un tema que nos llama la atención y que ha estado en la picota todos estos días, y tú te vas a acordar, Pocho, de lo que voy a hablar. Hay toda una crítica justificada, legítima y hasta indignación de por qué el constituyente Montecristi, aprobado por el pueblo, pone que la única inhabilidad en esa parte para poder ser candidato es tener una sentencia ejecutoriada en firme, y que la Constitución del 98, la de Sangolquí, lo que preestablecía era llamamiento a juicio plenario, lo que ahora es un llamamiento a juicio. Es decir, cuando ya hay bastantes elementos, no es una simple denuncia, porque si fuera por denuncia, un día antes que te inscriban te ponen 50 denuncias en ese momento, no para inhibirte. Entonces, sí es un tema para llamar a la reflexión. Pese, y me estaba acordando el otro día, que cuando se puso lo del llamamiento a plenario en el 98, también se dijo que era con dedicatoria, ¿no? Porque el 79 no decía absolutamente nada. Así es. Mira, una opinión, una pregunta del público. Bueno, y dice, qué buena entrevista. Estupendo, Henry. Convendría preguntarle si hay cómo obligar al CNE que prohíba la publicidad de los candidatos a participación que ponen el mismo eslogan que los correístas y viceversa. Bueno, lo he escuchado al consejero Pita reclamar varias veces eso, porque obviamente hay una burla al respecto. Lo lógico es que esta figura, que ojalá que gane la pregunta de la consulta popular que tiene que ver el Consejo de Participación, que yo voy a votar que sí también, no porque ahorita lo han planteado, porque vengo diciendo lo mismo de hace algunos años y ya he votado al respecto, solo voy a ser consecuente con mi postura. Es que supuestamente son ciudadanos, pero todo el mundo sabe que son politiqueros que se disfrazan de ciudadanos, ¿no? Con honrosas excepciones que confirman la regla. Pero ya que topan ese tema, yo te voy a hacer algo más profundo. Aquí hay una confusión con el tema de los candidatos que son funcionarios, que ahora la ley exige que pidan licencia. Esa fue una de las reformas que hicimos en la última legislatura. Pero hay una confusión, pues. Nadie podía hacer campaña con fondos públicos, ni en inauguración de obras, ni en actos donde se entreguen recursos, así no haya obras, desde la inscripción de la candidatura.
ahí se la dejo boteando a la autoridad electoral. Ese es un buen detalle. Bueno, eso también está, la gente lo confunde con la licencia de la campaña, que son 30 días. No. Cuando tú te inscribes, y las inscripciones fueron, si no me ingrata, entre septiembre, por ahí, me puedo equivocar. Desde la inscripción, ningún funcionario, dignatario que está optando por un puesto puede aparecer en un acto de inauguración de obras o en un acto donde se entreguen recursos de forma directa e indirecta. Separemos los dos términos. Ahí les dejo a la autoridad electoral que chequee. Ahora, otro tema que es grave para estas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, y ese sí es error puro y nato del Consejo. Yo pienso, Henry, que debieron haber literalizado y no numerado la participación de cada candidato, porque ahí también conlleva confusión. Por ejemplo, un candidato que sale con el número 5, mucha gente piensa que a lo mejor es el candidato correísta, o el candidato que sale con el número 6, piensan que es el social cristiano, o el candidato que sale con el número X, piensan que es de esa organización política, porque la gente en temas electorales está acostumbrada a votar también por número. Entonces, si esta elección es distinta, entre comillas, es decir, una elección absolutamente ciudadana, lo correcto es que se haya literalizado la identidad del candidato casillero A, B, C, D, E, F, G, hasta donde llegue la papeleta, para justamente evitar esas confusiones. O inclusive algo que les venía escuchando a ustedes antes de ingresar al set, que sea esta dicotomía, este choque, que no permiten hacerse conocer, porque estos consejeros, más allá que yo no creo en la figura, pero el hecho cierto es que está en la Constitución, y votamos por eso en el 2008, como pensando que iba a haber algún cambio con respecto al bodrio que significa el Consejo de Participación. Resulta ser que no pueden hacer campaña. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, solo pueden hacer la de las franjas que les da el Consejo Nacional Electoral. Pero ellos como tal, personal, pero ellos como tal no pueden hacer campaña. Presupuesto mínimo. No pueden hacer campaña. Es algo que es absolutamente candidatos, porque mal o bien, nos guste o no, y más allá que sabemos que hay una falla de origen, hay una falla de diseño constitucional al respecto, mal o bien son candidatos. Mal o bien, el pueblo va a sufragar a favor de ellos. Resulta ser que no pueden ser candidatos, no pueden hacer campaña. Otra vez más, esas son las contradicciones que no nos llevan a nada, propios estos experimentos, propios estos engendros que nos tienen enredados, ¿no? Por eso yo voy a votar sí en esa pregunta de entrada, ¿no? Y en la de las elecciones de las distintas autoridades que las designe la Asamblea. Como en toda parte del mundo, sí también. Sí, pero hay ahí en el anexo, y mañana creo que viene la asesora de la presidencia, no está obligada la Asamblea a elegir al que gana, al que sale primero en el concurso, porque hay un concurso con una comisión ciudadana, sino que el que tiene más mérito, que hace más puntos, etcétera, la Asamblea no está obligada. Una vez que ya está en la Asamblea, y Pocho, no me deja mentir, ya están los tres, ¿no? La Asamblea elige en la moción que tú vas justificando, ¿no? Puede elegir al que considere. Pero ¿qué es lo importante? Pues tiene un plazo para que no suceda la mamarrachada que pasó la semana pasada. Tú en el Congreso, en todas partes del mundo, y aquí en el Ecuador, más allá que hubieron grandes nombramientos y pésimos nombramientos por ese sistema, el problema no es el diseño, sino las personas. Si en los 30 días tú no elegías a alguien, entre primera terna, aquí pueden pasar 30, pueden pasar 1, 2, 3, 4 sentencias y no pasa absolutamente nada. Haces como que no te pones de acuerdo, haces como que no te convencen, haces como que no sabes leer, haces como que no sabes escribir y así pateas la bola para adelante. Entonces, aquí el Parlamento, que es la representación de los ecuatorianos, y ojalá que esto vaya de la mano con la mejora de la calidad de la representación, porque si no también comprendería la indignación de los ciudadanos que seguimos cambiando las instituciones y seguimos eligiendo mal. Porque por más que yo le explique a todos los ecuatorianos que así siempre fue en el Ecuador, que con esas normas lo elegimos a Edmundo Durán, a Hugo Ordóñez, etcétera, y también a Rififi, porque eso fue lo que pasó y por eso es que vino el desgaste, y que en todas partes del mundo es igual, obviamente la gente dice, sí, pues son estos diputados de pacotilla que van a elegir a un cómplice y no a un contralor. Clarísima la opinión, el análisis político de Henry Cugalón.